No hace falta ir mucho tiempo atrás para recordar la terrible situación que se vivió y que se continúa viviendo en algunos lugares del mundo. Poblaciones enteras fueron golpeadas por un virus, algo que lógicamente afectó a muchísimas personas. Y en las noticias solo se hablaba de un tema, el sufrimiento que estaba ocasionando. Constantemente se transmitían imágenes que asustaban a las personas. Y lamentablemente, muchas familias tuvieron que vivir esta triste realidad. Tanto abuelos como padres e hijos fueron víctimas de este virus mortal. ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿O por qué suceden tantas cosas malas? Estas son algunas de las preguntas que el ser humano ha tratado de responder a lo largo de los años, pero al no encontrar una respuesta, muchos han llegado a culpar a Dios y hasta enojarse con Él. Pero usted, ¿se ha preguntado alguna vez por qué permite Dios que ocurran cosas malas si se supone que Él nos quiere? Bueno, si es así, puede estar seguro de que no fue el único. Incluso siervos fieles de Dios de la antigüedad se han planteado esta misma pregunta, como fue el caso del profeta Habacuc. Pero vamos a verlo directamente de la Biblia. Para esto, vamos a leer lo que dice Habacuc, capítulo 1, versículo 3. Y mientras lo leemos, tratemos de imaginarnos la situación en la que vivía y cómo se sentía. Habacuc 1:3 dice: ¿Por qué me haces ver tantas cosas malas? ¿Por qué toleras la opresión? ¿Por qué hay destrucción y violencia delante de mí? ¿Y por qué hay tantas peleas y conflictos? Como podemos ver a través de este versículo, la sociedad en la que vivía Habacuc estaba plagada de idolatría, injusticias y violencia. Esto hacía ahora que cosas como los asesinatos fueran algo común, algo de todos los días. Por eso no nos sorprende que se expresara con tanta tristeza y desesperación. Tenía muchísimas preocupaciones. Y hoy en día, algunas personas, al tener que afrontar situaciones similares o al sufrir a causa de las cosas malas de este mundo, llegan a la conclusión de que a Dios no le importamos. ¿Pero es eso realmente cierto? Bueno, la Biblia nos muestra que en realidad es todo lo contrario. Y esto podemos verlo en Jueces, capítulo 2, versículo 18, que vamos a leerlo. Jueces 2:18 dice lo siguiente: Cada vez que Jehová les daba un juez, Jehová estaba con él y los salvaba de las manos de sus enemigos todos los días del juez. Y es que Jehová se compadecía de ellos al oírlos gemir por culpa de quienes los oprimían y maltrataban. Podemos ver claramente que Dios no ignora todo lo que las personas tienen que soportar. Es más, nos dice que Él detesta que las personas sufran y que se cometan injusticias. Un claro ejemplo de esto es lo que sucedió en los tiempos de Noé. La Biblia nos cuenta que la maldad del hombre crecía constantemente. Incluso si recordamos un poco el relato, sabemos que llegaron a existir ciertas personas que eran gigantescas, muy fuertes y sumamente violentas. Con esta breve descripción nos damos cuenta de que el mundo se había convertido en un lugar muy perverso. Es por eso que Jehová en Génesis 6:6 nos dice que al ver todas estas cosas sintió un gran dolor en el corazón. Y su odio por lo que es malo no ha cambiado. A pesar de esto, algunas personas creen también que el sufrimiento es una prueba que Dios le pone a cada uno de nosotros. Pero esto va en contra de la idea que acabamos de ver acerca de que Dios odia el sufrimiento. Y además, esta afirmación se queda sin sustento cuando leemos lo que dice Santiago 1:13, que allí en pocas palabras nos dice que cuando pasamos por pruebas, que no digamos que Dios nos está probando, porque con cosas malas nadie puede probar a Dios, ni Él pone a prueba a nadie. Así que podemos estar totalmente seguros de que Dios nunca es el causante de la maldad. Pero ahora nos surge otra gran pregunta. Entonces, ¿por qué permite la maldad? Es verdad que la Biblia nos habla mucho acerca de las cualidades de Dios y nos dice que la principal es el amor. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cómo es posible que la maldad continúe aumentando? La realidad es que si lo analizamos superficialmente, no parece algo lógico. Es por eso que muchas personas creen que o no tiene el poder para solucionar los problemas o que simplemente no le importamos. Y esta conclusión se debe a que muchos piensan que Dios controla todo lo que pasa en el mundo. Pero la realidad es que esto no es así. Entonces, si no es Dios, ¿quién controla realmente al mundo?
Bueno, la respuesta podemos encontrarla esta vez en 1 de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y es evidente que las palabras de Juan acerca del mundo son ciertas. Alcanza simplemente con ver las guerras, la delincuencia, la crueldad, la falta de honradez o la inmoralidad que tanto abundan hoy, que son una clara prueba de la influencia de Satanás en el mundo, no de la de Dios. Además, Jesús también nos aclaró en Juan 14:30 que el gobernante de este mundo es el diablo. Así que no hay ninguna duda de que el mundo entero está bajo su poder y que Él es el verdadero responsable de la maldad. Ahora, habiendo visto esto último, otra pregunta que podría surgirnos es: ¿cómo alguien tan malvado como Satanás llegó a estar en esta posición? Bueno, nuevamente la respuesta la da la Biblia. Esta vez lo podemos encontrar en Juan 8:44. Acá se nos da una descripción muy clara del diablo. Vamos a ver lo que dice. Juan 8:44 dice: ustedes son hijos de su padre, el diablo, y quieren cumplir los deseos de su padre. Él, en sus comienzos, fue un asesino. No se mantuvo fiel a la verdad porque no hay verdad en él. Cada vez que dice una mentira, habla de acuerdo con su forma de ser, porque es un mentiroso y el padre de la mentira. Como bien leímos, Satanás o el diablo es el padre de la mentira. Y es con esta personalidad tan retorcida que tentó a ángeles y a seres humanos para que se rebelaran contra Dios. ¿Y cómo fue que inició esta rebelión? Bueno, el origen lo podemos encontrar en el primer libro de la Biblia, precisamente en Génesis, el capítulo 3, los versículos 1 al 6, que vamos a leerlo también. Acá el diablo le estaba hablando a Eva. Vamos a ver qué fue lo que le dijo. En Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 6. Allí dice: ahora bien, de todos los animales salvajes del campo que Jehová Dios había hecho, la serpiente era el más cauteloso. Ella le preguntó a la mujer: ¿de veras les dijo Dios que no pueden comer de todos los árboles del jardín? La mujer le respondió: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo: no deben comer de él, no deben tocarlo. Si lo hacen, morirán. Ante esto, la serpiente le dijo: leer recién, Dios les había dado un mandato a Adán y Eva, y Satanás empezó a cuestionar ese mandato. Entonces vemos claramente cómo la personalidad y los intereses de Satanás llevaron a que ahora su rebelión influyera en los primeros seres humanos. Y ellos, por su parte, en vez de escuchar este claro mandato divino, eligieron desobedecerlo. Con esto demostraron su deseo de independizarse de Dios. Al ver toda esta situación, podríamos hasta sentirnos indignados. Jehová les había dado todo y ellos decidieron darle la espalda. Es más, podríamos incluso pensar que tendría que haber terminado con aquella rebelión inmediatamente. Además, parecía algo justo, tenía el derecho de hacerlo. Pero esto habría ido en contra de su propósito y además habría generado más dudas entre quienes estaban presentes. ¿Y si los rebeldes tenían razón? Bueno, la buena noticia para nosotros es que Jehová demostró una vez más que existe un perfecto equilibrio entre sus cualidades. Por eso es que Él ha permitido la maldad para que, con el propósito de que de una vez y para siempre, se dejen claras cuáles fueron las cuestiones que hizo surgir Satanás y que estaba equivocado. Pero, ¿cuáles fueron estas cuestiones? Bueno, como pudimos notar según lo que leímos en Génesis,
Al afirmar que Dios es un mentiroso y que impide que sus súbditos disfruten de cosas buenas, lo estaba acusando de ser un mal gobernante. Además, estaba dando a entender que a los seres humanos les iría mejor si no los gobernaba Dios, y de esta forma lanzó un ataque directamente contra su derecho a gobernar. Así que cuando Adán y Eva eligieron desobedecer a Dios, fue como si le dijeran: no necesitamos que nos gobiernes, podemos decidir por nosotros mismos lo que está bien y lo que está mal. Qué triste decisión que tomaron. Pero bien, ahora que sabemos cuáles son las cuestiones que se plantearon, ¿cómo es que se resolverían si se permitía que la maldad continúe? Bueno, para entender mejor este punto, vamos a ver una comparación. Y para esto podemos ver la primera imagen. Imaginemos la siguiente escena. Un maestro está explicando a sus alumnos cómo resolver un difícil problema de matemáticas. De repente, un alumno que es muy inteligente pero que también es rebelde, afirma que la forma en que está resolviendo el problema el maestro es incorrecta, y de esa forma da a entender que es un mal maestro. Este alumno insiste tanto en que conoce una mejor forma de hacerlo, que ahora algunos de sus compañeros empiezan a creer que tiene razón y también se rebelan. ¿Qué debería hacer el maestro en este caso? Bueno, podría echar a los estudiantes rebeldes de la clase. Tiene el derecho de hacerlo. Pero, ¿cómo reaccionarían los demás? Bueno, tal vez pensarían que su compañero y los que se unieron a él tenían razón. Incluso podrían perderle el respeto al maestro y llegar a pensar que tiene miedo de que se pruebe que está equivocado. Pero ahora, supongamos que el profesor permite que este estudiante rebelde demuestre a la clase cómo resolvería él el problema. Bueno, algo muy parecido a esto último es lo que hizo Jehová. Recordemos que quienes se rebelaron en el jardín de Edén no fueron los únicos implicados en esta gran cuestión. Estaban millones de ángeles observando qué es lo que sucedía en ese momento. Es por eso que la forma en la que Jehová respondiera ante esta rebelión tendría importantes consecuencias no solo para aquellos ángeles, sino con el tiempo para todas las demás criaturas inteligentes. Por eso, ¿qué fue lo que hizo Jehová entonces? Bueno, como vimos recién, ha permitido que Satanás demuestre cómo gobernaría él a la humanidad. Y también ha permitido a los seres humanos que se gobiernen a sí mismos bajo la dirección de Satanás. Volviendo a la comparación de recién, el maestro del que hablábamos sabe que el joven rebelde y los alumnos que se unieron a él no tienen razón, pero también sabe que si deja que intenten resolver el problema a su manera, toda la clase se va a beneficiar. Porque cuando se demuestre que los rebeldes están equivocados, los alumnos que realmente sean sinceros van a reconocer que el maestro es el único capacitado para dar la clase. Además, también van a entender por qué a continuación decide expulsar a estos alumnos rebeldes de la misma clase. De esta misma forma, Jehová sabe que los ángeles y seres humanos sinceros se van a beneficiar cuando vean que Satanás y los demás ángeles rebeldes no tienen razón y que la humanidad no puede gobernarse a sí misma. Y la realidad es que no hace falta pensar mucho en este último punto porque está claro que Dios siempre tuvo la razón. Alcanza con pensar en el dolor y el sufrimiento que causan los accidentes, los delitos, las guerras, los desastres naturales, solo por mencionar algunas desgracias. La rebelión fracasó totalmente y podemos ver los resultados todos los días. ¿Disfrutamos de verdadera libertad y felicidad por alejarnos de Dios? La realidad es que, para nada. Durante toda la historia de la humanidad y hasta la actualidad, los gobiernos solo han provocado guerras, sufrimiento y muerte. Por eso la Biblia en Eclesiastés 8:9 nos dice una gran verdad acerca de este punto. Vamos a leerlo. Eclesiastés 8:9 dice: Vi todo eso y me puse a reflexionar en todas las actividades que se han realizado bajo el sol durante todo el tiempo que el hombre ha dominado al hombre para su propio mal. Como bien pudimos leer, el hombre ha dominado al hombre para su propio mal. Si el ser humano, que es imperfecto, no tiene la sabiduría ni la previsión necesarias para dirigir sus propios pasos, cuánto menos para dirigirlos de una nación entera. Es por eso que la Biblia nos dice que toda la creación junta sigue lamentándose y sintiendo dolor hasta ahora. Es una realidad muy negativa la que nos toca vivir, pero ¿tenemos algún consuelo o esperanza?
Bueno, la realidad es que sí. Jehová nos asegura que Él conoce bien la situación de cada uno de nosotros. Él conoce nuestros problemas, nuestras preocupaciones y angustias. Y no solo eso, sino que desea ayudarnos y consolarnos cuando afrontamos problemas. Él nos promete que nos va a librar de todas estas cosas. Por eso es que en 2 Corintios 1, 3 y 4 se nos dice que Jehová es el Dios del consuelo y que cuando pasamos por dificultades, Él nos brinda ese consuelo. Qué excelentes palabras para expresar la incomparable capacidad de Jehová de brindar consuelo a quienes sufren. Él está atento a cada uno de nosotros y nos escucha. Y además, no hay nada ni nadie que le impida actuar en nuestro favor y darnos ánimo. Él tiene todos los medios disponibles para lograrlo. Por eso, sin importar las presiones o dificultades que tengamos que afrontar, podemos estar seguros de que Dios siempre nos brindará el valor y la fortaleza necesaria para hacerles frente. ¿Cuánto nos tranquiliza saber esto, verdad? Volviendo al caso del profeta Habacuc, ¿recuerda cómo era la situación que estaba viviendo? Bueno, él vivía en una situación muy parecida a la que nos toca vivir a nosotros hoy. Por eso es que estaba muy angustiado. Pero mire lo que le dijo Jehová en Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Habacuc, capítulo 2, versículo 3 dice: pero todavía falta para que llegue el tiempo fijado de la visión, y ésta avanza rápidamente hacia su final, y no fallará. Aunque se retrasara, mantente a la expectativa. Se cumplirá sin ninguna duda. No llegará tarde. Vemos que Jehová le había dicho que para todo eso malo que estaba viendo, las injusticias y la maldad, había un tiempo señalado. Todas esas cosas malas se iban a terminar. Y eso mismo nos asegura a nosotros hoy. Podríamos decir entonces que la maldad es algo temporal, algo que tiene fecha de vencimiento. Además, algo que nos da tranquilidad también es que Jehová ya nos está adelantando que puso manos a la obra para resolver todos estos problemas. Como lo indica en 1 Juan 3:8, ahí nos dice que su Hijo Jesús ya está deshaciendo las obras del diablo. Así que es un gran alivio para nosotros saber que dentro de muy poco tiempo todos nuestros problemas, preocupaciones y sufrimientos van a desaparecer. Viviremos bajo un gobierno justo. La imperfección va a dejar de existir junto con los gobiernos y las religiones falsas que tanto sufrimiento ocasionan. También viviremos en un mundo libre de la influencia de Satanás y los demonios. Y finalmente podremos disfrutar de verdadera paz. Bien, hasta acá vimos varias razones por las que Jehová permite la maldad, pero podemos mencionar por lo menos una más. Y esta es una que nos beneficia de otra forma. Esto podemos verlo en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3:9 dice: Jehová no es lento para cumplir su promesa, como algunas personas creen. Más bien, Él es paciente con ustedes porque no desea que ninguno sea destruido, sino que todos lleguen a arrepentirse. Qué hermosa acción de parte de Jehová. Como bien pudimos leer recién, Él no es lento para cumplir su promesa, sino que está siendo paciente con todos nosotros. Y es gracias a la paciencia divina que podemos estar acá presentes hoy y tener la oportunidad de ponernos de su parte. Por eso, aprovechemos esta amorosa oportunidad, así vamos a poder vivir la vida que realmente es vida, sin sufrimiento. Pero, ¿de qué vida estamos hablando? Bueno, si usted es una de las personas que alguna vez le preguntó con sinceridad a Dios por qué suceden cosas malas, escuche la respuesta que Él le da. Es un mensaje de consuelo y esperanza. Y esto lo encontramos en el último libro de la Biblia, precisamente en el capítulo 21, versículo 4 de Apocalipsis. Vamos a leer qué dice. Apocalipsis 21:4 dice: y les secará toda lágrima de sus ojos, y la muerte ya no existirá, ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido. Simplemente leyendo este versículo ya nos parece un mensaje hermoso, ¿verdad?
Pero vamos a analizarlo un poco más. Primero nos dice que les secará toda lágrima de sus ojos. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, estas lágrimas que menciona son las lágrimas de tristeza. Dios no solo va a secar esas lágrimas, sino que también va a eliminar el dolor y el sufrimiento que las ocasionan. También nos dice que la muerte ya no va a existir. No hay duda de que no hay nada que provoque más lágrimas que la muerte. Pero Jehová promete que va a librar a las personas obedientes. ¿De qué forma? Bueno, eliminando la causa, que es el pecado que heredamos de Adán. De esta forma las personas podrán alcanzar la perfección y la muerte dejará de existir. De esta forma vamos a poder vivir como Jehová siempre quiso que viviéramos, sin enfermedades y por toda la eternidad. Y por último nos dice que no habrá más dolor. ¿Qué clase de dolor es el que dejará de existir? Bueno, se refiere al dolor mental, emocional y físico que es producto de la misma imperfección y el que le hace la vida imposible a millones de personas hoy en día. Como vemos, pronto será posible vivir sin lágrimas, sin muerte y sin dolor en un paraíso acá en la tierra. Qué hermosa promesa de parte de Jehová. Pero esto no queda acá. Nos da más detalles también dentro del mismo libro en el siguiente capítulo. Esta vez en el 22, los versículos 1 y 2. Vamos a ver qué dice. Apocalipsis 22, 1 y 2 dice: Entonces él me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. En las dos orillas del río había árboles de vida que producían 12 cosechas y que daban fruto cada mes. Las hojas de los árboles eran para curar a las naciones. Notamos que estos dos versículos están hablando de forma simbólica, pero estas provisiones simbólicas que se mencionan acá representan los medios que Jehová utiliza para eliminar los efectos del pecado y la muerte. Y las naciones que se mencionan acá también representan a los grupos familiares de la humanidad, que serán curados de la imperfección heredada de Adán. Así que, viendo esto, nos damos cuenta de que realmente las cosas anteriores habrán desaparecido. Y Dios nos asegura que muy pronto seremos curados por completo. Pero también nos promete algo más. Él dice que reparará todo el daño que nos ha causado este mundo malvado. Vamos a leerlo directamente de la Biblia. Como último texto, leamos Isaías 65, 17. Isaías 65, 17 dice: Porque, miren, voy a crear unos nuevos cielos y una nueva tierra, y las cosas del pasado no serán recordadas ni vendrán al corazón. Mientras observamos la siguiente imagen, pensemos en lo que acabamos de leer. ¿Qué son estos nuevos cielos de los que nos habla? Bueno, esto representa un nuevo gobierno celestial que traerá justicia a la tierra. ¿Y qué es la nueva tierra? Bueno, esto representa una sociedad formada por personas de todas las nacionalidades y lenguas que desean someterse a este nuevo gobierno celestial. ¿Y en qué sentido no serán recordadas las cosas del pasado? Bueno, todo eso que nos provoca malos recuerdos como el sufrimiento físico, mental y emocional, serán cosa del pasado. Las personas fieles a Dios disfrutarán plenamente de la vida, y no va a pasar ni un solo día sin que atesoremos nuevos y hermosos recuerdos. Hasta ahora es todo algo muy lindo, ¿no?, para el futuro, pero la realidad es que, aunque falta muy poco para que se cumpla esto, todavía tenemos que seguir viviendo en este mundo. Entonces, ¿qué podemos hacer mientras tanto? Bueno, mientras esperamos a que llegue ese día y se cumplan estas promesas, tenemos que confiar plenamente en Jehová. Tenemos que seguir sirviéndole constantemente, haciendo todo lo que esté a nuestro alcance. Y también tenemos que imitar la paciencia de los hombres y mujeres fieles del pasado y también de la actualidad. De esa forma nuestra esperanza se va a hacer cada vez más real en nuestras vidas. Y como entonamos en la canción del principio, tenemos que seguir vigilantes, atentos y trabajando con aguante. El paraíso pronto va a llegar. Además, Jehová no es injusto, y Él no se olvida de todas las buenas obras que hicimos en su favor, ni del amor que le demostramos. Así que tenemos que esperar ese día con calma,
Podemos estar seguros de que Dios va a cumplir todas sus promesas y podemos estar muy alegres a causa de eso. Felices gracias al Dios de nuestra salvación.